buenos días, tardes o noches, damas y caballeros, bienvenidos aquí a este nuevo video donde vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema de hoy? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. El tema de hoy es Francisco Pizarro. Quizás usted se esté preguntando en este momento, ¿quién es Francisco Pizarro? Bueno, pues para eso es este video. Francisco Pizarro fue un explorador y conquistador español, quien nació en el año 1478 y murió en el año 1541. Maravilloso, maravilloso, pero ¿por qué es importante ese sujeto? Ese sujeto, Francisco Pizarro, es importante porque fue el que conquistó el gran imperio Inca. ¡Oh, ya entiendo! Ahora sí. Mira, se me acabó el maní. Pues exacto, qué bueno que entienda. Francisco Pizarro fue el que conquistó el imperio Inca. En este video vamos a estar hablando de precisamente ese hombre y cómo lo hizo, porque tuvo que pasar por un largo viaje para hacerlo. Bueno, un secreto, él hizo 3 viajes para lograr conquistar a los incas. Así de complicado fue el proceso. Y se acabó el maní. Pues compra maní porque a mí me gusta. Yo quiero. Está bien. Pues yo voy a comprar maní y después voy a ver el video para ver la historia de Francisco Pizarro y sus 3 viajes. Esto está interesante, esto va a estar interesante. Me voy a comprar maní, vengo rápido. Francisco Pizarro era un explorador, estuvo en un viaje muy interesante. Él no fue el jefe en ese viaje, pero sí estuvo ahí. Y ese viaje fue un viaje para descubrir el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque los españoles nunca habían ido al Océano Pacífico. Los españoles llegaron a América, a las Antillas, por el Océano Atlántico. Nunca antes habían visto el Pacífico. Y quizás te preguntes, ¿cómo los españoles descubrieron el Océano Pacífico? ¿Vieron una puerta por América del Sur? La respuesta es no. La manera en que los españoles descubrieron el Océano Pacífico fue cruzando Panamá. Y Francisco Pizarro estaba en ese grupo donde cruzaron a Panamá para encontrarse con el otro océano, el Océano Pacífico. Todos sabemos que Panamá está rodeado de 2 océanos. Está el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Pues cruzaron Panamá para llegar al Océano Pacífico y Francisco Pizarro estaba en ese grupo. Así que esa fue la primera gran aventura de Francisco Pizarro. Luego de esa gran aventura, Francisco Pizarro se estableció en la capital de Panamá, ciudad de Panamá. Y allí escuchó unos rumores de que al sur había una tribu muy rica con mucho oro, conocido como los incas. Y Francisco Pizarro se dijo a sí mismo, ¿y si voy para allá y me hago rico con todo ese oro? Así que Francisco Pizarro comenzó a planificar un viaje hacia Perú, que era donde se encontraba esa tribu de la cual le habían contado. Entonces, tuvo un socio, que era otro conquistador. Este otro conquistador se llamaba Diego de Almagro. Pues Diego de Almagro y Francisco Pizarro hicieron el plan para el primer viaje. El primer viaje fue en el año 1524. Francisco Pizarro parte hacia su primer viaje para explorar el camino que tenía que tomar para llegar a los incas, para llegar a Perú. Pero en ese primer viaje él tiene un problema, y es que las provisiones se le acabaron antes de lo estipulado y comenzaron a sufrir hambre. Entonces Francisco Pizarro manda a uno de sus tripulantes: regresa, búscanos provisiones para que podamos continuar. ¿Y qué pasa?
Ese tripulante se tardó alrededor de 40 días en ir y regresar, lo que causó que muchos tripulantes que habían salido con Francisco Pizarro murieran de hambre, y murieron alrededor de 30. Luego Francisco Pizarro continuó su viaje explorando el sur y llegó a un lugar que fue conocido como el Fortín del Cacique de las Piedras. El Fortín del Cacique de las Piedras. Pues Francisco Pizarro llegó a ese lugar, pero allí lo recibieron un montón de indígenas y lo atacaron con piedras y flechas, matando a algunos de sus hombres e hiriendo a otros. Inclusive el mismo Francisco Pizarro resultó herido de ese ataque. Así que Francisco Pizarro le dice a todos: bueno, caballeros, creo que tenemos que retirarnos. Y se retiraron todos para Panamá nuevamente. Pero ¿qué pasa? Luego va su aliado en otro barco, su aliado Diego Almagro, que era aliado de Francisco Pizarro. Fue para allí, a ese mismo lugar, el Fortín del Cacique de la Roca, y le tiraron con flechas y piedras también. Pero ahí pasó algo interesante. Una flecha dio en el ojo de Diego de Almagro. Así que Diego de Almagro perdió un ojo. Eso está feo. Y él se enojó muchísimo por eso y ordenó a sus hombres matar a todos los indígenas y quemar todo ese pueblo. Y ese lugar luego se conoció como Pueblo Quemado. Y fue gracias a que Diego Almagro lo quemó y mató a todos los que estaban allí. Luego de ese acontecimiento, Diego de Almagro se reunió con Francisco Pizarro y se dijeron entre sí planificar un segundo viaje, un segundo intento de descubrir esa tribu de la cual le habían contado. Así que ese fue el final del primer viaje. En el año 1526 fue el segundo viaje de Francisco Pizarro. Este viaje iba nuevamente hacia el sur para intentar descubrir a la tribu grande, poderosa y rica, que ya sabemos que eran los incas. Francisco Pizarro zarpa en este segundo viaje con 2 barcos y esta vez iba junto a su socio Diego Almagro. Ahora bien, Francisco Pizarro bajó al sur hasta un río que él llamó como el río San Juan, y allí ancló su barco y mandó a Almagro nuevamente al norte. ¿Para qué? Para buscar más provisiones nuevamente en Panamá, mientras que Francisco Pizarro se quedaba allí en el río San Juan. Mientras Francisco Pizarro se quedó allí en el río San Juan, envió a un capitán hacia el sur. ¿Para qué? Para que viera que había más al sur y notificara a Francisco Pizarro si había más tribus allá o no, si había alguna pista de que realmente allá habían tribus grandes. Entonces, Francisco Pizarro se quedó en el río y en el río la gente comenzó a morir. ¿Por qué? Porque en el río habían caimanes. Y esos caimanes comenzaron a atacar a muchos españoles y muchos españoles murieron a causa de caimanes y otros a causa de enfermedades que ellos no estaban acostumbrados. En cambio, el piloto, el capitán que Francisco Pizarro había mandado más al sur para verificar si habían tribus, efectivamente sí encontró tribus. Encontró tribus, no eran exactamente los incas, pero encontró tribus pequeñas y esas tribus pequeñas tenían oro. Así que ese capitán les cogió su oro, les robó su oro y se lo trajo a Francisco Pizarro como en señal de que en el sur sí había más tribus y sí había oros y riqueza. El descontento crecía entre la tripulación de Francisco Pizarro, gracias a todas las muertes y enfermedades. No estaban muy contentos, que digamos. Pues ahora bien, Francisco Pizarro continúa su travesía explorando y llega hasta una isla, la cual llamaron Isla de Gallo. Allí, Francisco Pizarro desembarca con todos sus hombres y deja que Almagro se regrese a Panamá a buscar más provisiones
mientras que Francisco Pizarro los iba a esperar con su gente en la isla de Gallo. Pero ¿qué pasó? Muchos de los tripulantes que iban con Diego Almagro a Panamá a buscar provisiones no estaban muy contentos tampoco con la situación. Así que cuando llegaron a Panamá a buscar provisiones, aprovecharon para enviarle una carta al gobernador de Panamá. ¿Y qué decía la carta? Que el viaje les iba muy mal, que todos estaban sufriendo y que ese viaje no debía existir más. Almagro se regresa con sus hombres a la isla de Gallo, donde estaba Pizarro y su gente también, pero el gobernador de Panamá leyó la carta que le habían enviado los tripulantes. Y al leerla, el gobernador de Panamá dice, bueno, pues esto realmente está muy mal. Voy a mandar 2 barcos para buscarlos a todos y ya se resuelve esto. Entonces, el gobernador de Panamá envía 2 barcos hacia la isla de Gallo y allí llegan. Y muchos de los tripulantes de Francisco Pizarro celebran al ver esos barcos que habían venido a buscarlos y estaban felices de que por fin se va a acabar ese horrible viaje y van a regresar a Panamá a la comodidad de siempre. Y ahí Pizarro hace un acto heroico y saca su espada y traza una línea en la arena y dice a todos, bueno, los que quieran ser pobres, vuélvanse a Panamá entonces, váyanse. Si quieres ser pobre, vete a Panamá. Pero si cruzas esta línea que he trazado aquí con mi espada, vas a venir conmigo a Perú a ser rico. Y solamente 13 hombres pasaron la línea hacia el lado de Francisco Pizarro. A esos 13 hombres se les conoció como los 13 de Gallo. Pues los barcos enviados por el gobernador se llevan a la mayoría de los hombres de regreso a Panamá. Entonces, Francisco Pizarro y su poca tripulación dijeron, pues ok, vamos a explorar un poco más el sur. Y siguieron explorando. Exploraron y vieron que por fin encontraron una ciudad inca. Por fin encontraron una ciudad inca. Y al verla ya dejó de ser un mito. Dejó de ser solamente un rumor de que al sur había una tribu grande, poderosa y rica. No, ya era verdad. La habían encontrado y la habían visto y la querían conquistar. Y se reviraron, ¿para qué? Para organizarse y conquistarla de la manera correcta. Así que ellos la vieron allí y se reviraron para tramar un plan. Francisco Pizarro se fue a España. ¿Para qué? Para hablar con los reyes y negociar con ellos la conquista del imperio inca. Y firmaron lo que se conoce como el Tratado de Toledo. Tratado de Toledo. Ese era un documento que decía que Francisco Pizarro iba a ser gobernador de toda esa zona si conquistaba a los incas. En el año 1531, Francisco Pizarro parte de Panamá en su tercer viaje hacia Perú. Y esta vez van seguros de lo que van a hacer, porque saben que la tribu existe y la quieren conquistar, porque quieren su oro y quieren su riqueza. Al estar cerca de Perú, Francisco Pizarro decide dejar los barcos y continuar por tierra. Ellos habían llevado caballos. Entonces continuaron por tierra hasta llegar a algunas tribus indígenas que ya pertenecían a los incas, a las costas, a las orillas del imperio inca. Y allí se pudo dar cuenta de que los incas tenían una guerra civil. Es decir, los incas estaban divididos, se estaban peleando por una sucesión. Así que ahí Francisco Pizarro fue muy feliz, porque bien dice el dicho, divide y vencerás. Y si ya los incas estaban divididos, peleándose unos con otros,
eso le iba a ser más fácil el camino a Francisco Pizarro para poder conquistarlos. El líder de los incas, conocido como el Gran Inca, se llamaba Atahualpa. Pues Atahualpa era el rey de los incas gracias a que su padre murió. Pero habían personas que decían que Atahualpa no debía ser el rey de los incas. Y era por eso que había una guerra civil. La sociedad estaba dividida en dos. Entre los que decían, Atahualpa sí es el jefe, sí, le corresponde a él el trono. Versus los que decían, no, a él no le toca, es a esta otra persona. Así que por eso era la guerra civil. Atahualpa versus los que no lo querían en el poder. Francisco Pizarro, aprovechando a los incas divididos y debilitados, se va adentrando poco a poco, hasta que llega a la capital de los incas, llamado Cusco. Así que Cusco es la capital de los incas. Y allí, Francisco Pizarro secuestra al líder de los incas, Atahualpa. Francisco Pizarro secuestra a Atahualpa. Y Atahualpa le dice a Francisco Pizarro, mira, te doy una habitación completa, llena de oro, si me dejas libre. Y Francisco Pizarro dijo, no, no es suficiente, yo vine a conquistar. Así que Francisco Pizarro ordena la ejecución de Atahualpa. Y Francisco Pizarro obviamente no era inca y necesitaba un aliado para poder dominar esa tierra. Así que conoció a un inca poderoso, se hizo amigo de él y lo puso como rey de los incas. Así que el rey de los incas era amigo de Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro oficialmente había dominado al imperio inca, porque había puesto como líder de los incas a un rey que le iba a ser fiel a él, a Francisco Pizarro. Por consecuente, el poder detrás del trono era Francisco Pizarro. Y así fue como Francisco Pizarro y sus asociados se llenaron los bolsillos, se hicieron ricos, muy ricos, con el oro de los incas. Y así fue como el imperio inca poco a poco fue cayendo bajo el poder de los españoles. Y así fue, damas y caballeros, como Francisco Pizarro realizó una gran aventura hacia el sur en búsqueda de los incas, los encontró, mató a su líder y los dominó. Y hasta aquí el video de esta semana. Nos veremos próximamente con otro tema. Espero que les haya gustado las aventuras de Francisco Pizarro.